¿Me ven? Sí, le ¿Me ven? escucho. Ya deja entrar a los demás, por favor. Buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada, les solicitamos una disculpa por este pequeño retraso, pero los problemas técnicos nos impidieron iniciar a tiempo. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida y presentar al panelista del día de hoy, doctor Rubén Pacheco Inclán, un abogado postulante y catedrático en materia penal, internacional, derechos humanos, política criminal y extradición. Nuestro panelista del día de hoy es doctor en Filosofía del Derecho, candidato a la medalla Belisario Domínguez 2019, ex candidato a la Fiscalía General de la República y presidente de la Barra Interamericana de Abogados, rector de la Facultad Interamericana de Litigación. Nuestro panelista es un excelente catedrático, egresado de la Universidad Tecnológica de México como licenciado en Derecho, especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, especialista en Prevención del Delito, Política Criminal y Derechos Humanos, maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, máster internacional en Sistemas Educativos para la Enseñanza del Derecho, Andragogía, en la Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago de Granada, España. Máster internacional en Derecho Comparado en la Universidad de Almería, España, y doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Anáhuac Sur, con la tesis doctoral Filosofía del Crimen, intitulada El estudio del mal en el pensamiento postmoderno como origen del acto criminal. También es doctor en Derecho por el Colegio Universitario del Distrito Federal, especialista en Derecho Penal, especialista en Lógica Postposicional y Lógica Deóntica por el Colegio Interamericano de Litigación y Estudios Jurídicos. También está certificado por CETEC para la impartición educativa en el nuevo sistema adversarial, especialista en derechos humanos, certificado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Especialista en derechos internacionales, especialista en lavado de dinero, delitos internacionales y extradición por la Universidad Simón Bolívar en Bogotá, Colombia, entre otras. Me da mucho gusto presentarlo el día de hoy, doctor Rafael Pacheco Inclán, y de antemano le agradecemos esa disponibilidad que tiene para la Universidad Privada del Estado Morelos, Campus Cuautla, que el día de hoy se complace con esta excelente ponencia. Y sin más preámbulo, cedo los micrófonos a nuestro panelista. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Maestro Alfredo Corte, muchas gracias. Por supuesto que lo primero que debo hacer es, sí, igual agradecer a la Universidad Privada del Estado de Morelos, a su directora general, mi extraordinaria y admirada doctora María Elena González, a quien le agradezco infinitamente esta invitación, porque como siempre es un gusto participar con ella, reiterando esta admiración que yo le tengo como ser humano, como persona y como profesional. Por lo tanto, no me queda más que agradecer y tratar de responder a la amable invitación que me han hecho para platicar sobre este tema que para mí resulta interesantísimo. Primero que nada, hablar de dos conceptos del derecho que resultan fundamentales hoy en nuestro sistema, que a partir del 2008 nos trajo una transformación significativa, pero no solo para México, para toda América. En toda América se propuso la modificación a un sistema con características que ya conocemos, a un sistema que llamamos adversarial. Un sistema que tiene como principal motor de decisiones judiciales la controversia jurídica, pero sobre todo la controversia argumentativa. Desde el año 2008, a través de una propuesta de modificación a la Constitución,
se habló de traer un nuevo sistema a México, un sistema mucho más parecido al sistema anglosajón de corte consuetudinario, de corte controversial, este sistema que vemos en las películas de Hollywood donde los abogados están frente a un juez y a un jurado y se levantan y dicen frases bellísimas para ganar un juicio. Esto fue lo que empezó a perfilarse a partir del 2008 para México. Lo primero que hicimos quienes nos interesaba este tema, el cambio hacia un sistema tan distinto, fue acercarnos a las universidades de prestigio de toda América que ya tenían como antecedente este sistema. Por ejemplo, Chile, Guatemala, Colombia, que fueron los precursores en América con los que empezó a practicarse este sistema. Y digo practicarse porque verdaderamente tuvimos que aprender desde cero, desde cómo entrar a una sala de juicio oral. Eso no existía para nosotros. Eso no había en México, no lo entendíamos, lo veíamos a través de películas y muchas veces cometimos el error de querer compararnos con ese sistema anglosajón y querernos parecer al principio, por ahí del 2008, a los abogados norteamericanos que se levantan y dicen frases y le contestan al juez y hablan con un jurado popular. Esto fue inicialmente todo un diseño en el que nos equivocamos, pensando que nuestras audiencias iban a ser de corte adversarial 100%, íbamos a debatir frente al juez. No, no es así. Nuestro sistema tiene un corte muy latino. Para empezar, en diferencia con otros sistemas, no tenemos jurado popular, no tenemos 12 personas que se sientan ahí para escucharnos y para decidir si tiene una responsabilidad o no el acusado. Entonces, a partir de eso tuvimos que irnos formando criterios muy distintos a lo que inicialmente pensamos que iba a suceder. Y empezamos diciendo nosotros que este sistema iba a tener mucho que ver con argumentación. Vamos a estar en estas consideraciones abriendo el tema. Primero, ¿qué es el debido proceso? Cuando llegamos a este sistema, una de las preocupaciones más importantes era saber cómo íbamos a llevar un juicio. Todos los abogados, nosotros en forma particular nos fuimos a practicar a Colombia, a Costa Rica, a Chile, y veíamos cómo se trabajaba ya esto de llegar a un jurado, la persona detenida tenía que ser acompañada de un policía o dos, había un encargado de sala, el juez estaba enfrente, pero nunca vimos un jurado. Entonces, una de las preocupaciones primarias en el 2008 fue si estábamos cumpliendo con el debido respeto a los derechos humanos de los acusados y pensar si no se estaban violando los derechos humanos. Pero como siempre preguntamos, ¿qué tipo de derecho humano? ¿El derecho humano de quién y cómo se aplica? Entonces le preguntamos a la Corte Interamericana, ¿qué debemos de llamar debido proceso? Esto quiere decir, ¿qué debemos de entender como condiciones de un proceso legal que se cumplen en un juicio? Esto quiere decir, ¿cómo debemos estar frente a un juez? ¿Qué podemos decir? ¿Qué no podemos decir? ¿Cómo podemos defender a una persona? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cómo se ofrecen las pruebas? Esto es lo que hemos llamado debido proceso y que la Corte Interamericana ha hecho su definición de esta serie de pasos o requisitos para que el proceso cumpla la legalidad necesaria en favor del imputado. Y vamos a ver lo que nos dice el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice, abarca las condiciones para cumplir y asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos humanos están bajo la consideración judicial. Esto quiere decir, específicamente, debemos de cumplir requisitos cuando vamos a una audiencia.
Todos los que entran a una audiencia deben de cumplir requisitos que respeten los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de respetar los derechos humanos, hablamos de, primero, que el acusado sea tratado con dignidad, que el acusado tenga derecho a ser asistido por un abogado titulado, que presente su cédula profesional de licenciatura, que pueda ofrecer todas las pruebas que quiera, que durante el proceso el juez esté presente, que se le escuche de viva voz y que conozca quién lo acusa. Esto es lo que llamamos debido proceso. Todos estos requisitos que se tienen que ir cumpliendo en una audiencia, en juicio, cuando llegamos ante una autoridad. En juicio tienen que ser cumplidos todos estos requisitos, lo que llamamos debido proceso legal. Nosotros como abogados estamos obligados a dar cumplimiento a todos estos pasos obligatorios para cumplir lo que nos toca con el debido proceso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos que vigilar que al acusado, a la víctima, se les respeten todos los derechos consagrados por la Constitución. Por ejemplo, si el acusado no se le ha informado de quién es la persona que le acusa, si no tuvo derecho a ser asistido por un abogado titulado ante el Ministerio Público, si durante la detención fue maltratado por la policía, si en el momento en el que fue detenido le dieron el derecho a guardar silencio. Todo esto unido lo llamamos debido proceso. Todos esos derechos que se deben de cumplir para que un acusado tenga la protección necesaria para ejercer todas sus facultades jurídicas. Entonces, si nosotros consideramos que el debido proceso son esa serie de pasos que se deben de cumplir a favor de un acusado, es importantísimo que nosotros, como especialistas, como abogados, sepamos, primero que nada, que el debido proceso es el derecho consecutivo de un proceso legal a favor del acusado y la víctima. Esto quiere decir, cuando la persona es detenida, debe de ser leídos sus derechos humanos, no recibir maltrato, tener derecho a la dignidad humana, un trato amable por parte de quienes son los aprehensores, ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad administrativa y judicial. Podríamos poner un ejemplo muy significativo y muy de moda que está en las redes sociales. La situación que se dio en una combi, que hoy nos ha resultado muy llamativa. Un sujeto que se sube a robar y por ciertas condiciones no se alcanza a subir la otra persona que parece que es la que estaba armada, entonces él se queda ahí y las personas que estaban dentro toman la decisión de defenderse por propia mano y lo tunden a golpes. Diríamos, si a esta persona se le debieran respetar sus derechos legales, el ciudadano tendría que haber entregado a esta persona a un policía inmediatamente, no golpearlo, porque también tiene derechos humanos, entregarlo al policía y al policía a su vez entregarlo al Ministerio Público, iniciarle un proceso de acusación que se diría, ¿bajo qué delito? Pues tal vez robo, a lo mejor ni el robo porque es tentativa, a lo mejor ni tentativa porque aparentemente no alcanza a agarrar nada, y entonces él tendría derecho a ser asistido por un abogado. Tendría derecho a presentarse ante la autoridad y declarar lo que a su derecho convenga. Tendría el derecho de no declarar en su contra. Tenía el derecho de presentar testigos que podrían decir lo que quieran. Ante el juez tendría el derecho de ser escuchado por un juez, ser defendido por un licenciado en Derecho que tenga una cédula profesional. Entendemos perfectamente que hoy la sociedad no está muy de acuerdo con esto, porque
Es cierto, los comentarios han sido, si lo entregamos a un policía, el mismo policía lo iba a soltar porque no había ni delito, no había alcanzado a robar, no llevaba armas. Y la gente ya no confía en eso. Pero eso es lo que llamamos debido proceso. Debido proceso es que toda persona tenga derecho a todos los beneficios que un proceso legal le permiten. ¿Y cómo expresamos todos estos derechos? A través de argumentos. ¿Qué quiere decir a través de argumentos? Hoy todas las audiencias son de carácter oral. Todo se expresa a través de la oralidad. A veces mis alumnos me preguntan, maestro, un abogado que no sabe expresar sus ideas, ¿puede entrar a este sistema? No. No. El nuevo sistema adversarial, acusatorio y garantista requiere que el abogado exprese ideas claras, concretas, ordenadas y con una intención específica que es ajustarse a los parámetros del derecho. Entonces, la pregunta central sería, ¿y si no se argumenta correctamente, estaríamos violando el debido proceso? Si una persona acusada de un delito lleva un abogado que no se sabe expresar, que empieza a cantinflear, que dice cosas confusas, que no se explica correctamente con el juez, que no sabe decirle al juez las necesidades de su defendido, ¿habría una violación al debido proceso? Sí. Hay una violación al debido proceso, a una defensa técnica. ¿Qué quiere decir una defensa técnica? Quiere decir que tu abogado, el abogado que te está representando como víctima, ofendido o como acusado, es un especialista en el derecho, pero que aparte tiene la calidad de defensor o de asesor técnico y tiene el conocimiento necesario para enfrentar un proceso y sabe expresarse. Cuando nos encontramos abogados que en juicio no saben expresar sus ideas, no saben plantear un argumento sólido, no saben darle seguimiento a una audiencia, lo que el juez va a decir es, abogado, entiendo que usted no conoce del sistema, no sabe del sistema, no me está expresando lo que las etapas del proceso siguen, y entonces lo siento que usted no está calificado para defender a su representado. Y por tanto lo voy a sustituir. Lo voy a quitar de la defensa y voy a poner a uno que verdaderamente sí pueda hacer una estrategia de defensa y que me la explique correctamente. Que vaya siguiendo el orden correcto de un proceso y que cumpla con cada uno de los requisitos. Por ejemplo, en la primera etapa a la que entramos en un juicio, se llama legal detención o estudio de la legal detención. Cuando una persona es detenida, lo primero que el juez tiene que revisar es si fue detenido correctamente. Pensemos nuevamente en el caso de la combi. Si después de haberle dado esa golpiza se lo presentan a un ministerio público y del ministerio público se presenta ante un juez, lo primero que se diría es, abogado, ¿por qué viene en estas condiciones el acusado? Pues resulta que le dieron una tranquiza en la combi. Entonces hay una violación de derechos. El policía no lo protegió, el Ministerio Público no atendió la golpiza y tendríamos que darle la libertad inmediata. Pero ¿de quién depende que se logre eso? Depende del abogado. Y si el abogado no tiene el conocimiento para expresar estos elementos, entonces está violando el debido proceso. No tiene un abogado con suficientes conocimientos. Un poquito es el conocimiento del procedimiento penal en su parte técnica y otro en su expresión argumentativa. Todo lo que nosotros hacemos en el nuevo sistema
es argumentar. Por eso decía hace un momento, si no tenemos abogados que sepan expresar sus ideas, dijéramos, expresar lo que tienen acá. Acá tengo un pensamiento muy claro, sé lo que voy a hacer, sé lo que voy a decir, sé lo que le voy a expresar al juez, pero no sé cómo decírselo, no sé con qué palabras tengo que decirlo, no sé cómo voy a armar el lenguaje necesario para expresar mis ideas. Ahí tenemos una deficiencia técnica de la defensa. Y por lo tanto, si hay una violación al debido proceso, no tengo un abogado suficientemente capacitado para enfrentar un proceso de acusación. Por lo tanto, el juez, cuando se enfrenta a una situación como esta, tiene que evaluar el riesgo de que si sigue con ese abogado y llega a ser condenado, el acusado, se podría reponer el procedimiento y decir, te voy a poner otro abogado desde el principio, porque tu abogado no tiene el conocimiento necesario para expresar las ideas. Muy posiblemente, el juez no va a decir al abogado, veo que usted no sabe argumentar, no sabe hablar, no me está explicando bien, pero sí va a decir que hay una deficiencia técnica de la defensa. No tiene las bases necesarias para defender a su representado. Y por lo tanto, estamos en una violación al debido proceso. Eso es solo el inicio. Si un abogado no tiene la estructura necesaria para expresar claramente a un juez su pretensión a través de la defensa que está haciendo, estaríamos también en una deficiencia de carácter técnico, porque no va a cumplir los requisitos que está obligado a cumplir por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pensemos en un caso. Si próximamente llegan a detener a quienes golpearon en la combi, seguramente van a llegar ante un juez, acusados tal vez hasta de un homicidio en grado de tentativa, porque la golpiza que le dieron al delincuente o al presunto delincuente fue suficiente incluso tal vez como para matarlo. Entonces, lo que sucedería es que estas personas que se defendieron y que están cansados de los robos y le dieron una golpiza, podrían ser acusados del delito de tentativa de homicidio. Y entonces van a contratar un abogado. Y si ese abogado llega y no sabe expresar cuál es su estrategia de defensa, el juez está obligado a sustituirlo. Para empezar, porque no conoce los elementos técnicos. Segundo, porque no tiene conocimiento suficiente de la argumentación que va a plantear. Tal vez leyó el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí dice que la primera etapa es un debate sobre la legal detención, el análisis de si fue bien detenido. Y pensemos que el fiscal es muy hábil y va a decir, su señoría, es evidente que no fue bien detenido. Primero lo golpearon, lo exhibieron, lo bajaron, lo desnudaron, por lo tanto agredieron su persona, agredieron su integridad física. Y entonces el defensor tendría, por supuesto, que hacer una estrategia de argumentación suficiente como para decir, sí, pero esto fue respuesta al agravio inicial que él planteó. Además, derivado en la situación en la que está viviendo la sociedad, ellos actuaron bajo un estado de emoción violenta. Un estado de emoción violenta es una causa de justificación del delito. Y tendrían que expresarla de tal manera que el juez entienda lo que ellos, lo que los abogados tienen acá, porque van a tratar de expresar claramente. No me puedo. Perdón, hubo una pregunta o por ahí se vició el sonido, creo. Entonces, volviendo al tema, diría, ese abogado, ese defensor, tendría que hacer una expresión argumentativa suficiente como para que el juez entienda que si actuaron así los acusados, fue por una circunstancia que se
considera excluyente de responsabilidad y que la llamamos causa de justificación. Y tendríamos que expresar de tal manera que tal vez viendo el video le podamos decir al juez, aquí, como usted podrá ver, su señoría, no fue un acto preparado, premeditado, alevoso. Ellos respondieron a una agresión de la que desafortunadamente ya tenían conocimiento. Los atracos en esa zona, en esas combis, en ese transporte eran tan frecuentes que no hubo necesidad de análisis de la situación para responder como respondieron. Ellos simplemente estaban tratando de defenderse de una agresión y, por supuesto, en la medida en la que se ve en el video, no existe ni preparación anticipada, quiere decir premeditación, no lo prepararon, no se pusieron de acuerdo desde antes, no estaban esperando que se subiera el tipo para darle una golpiza, no habría calificativas. Esa es la forma en la que prepararíamos un argumento sólido de defensa para no violar el debido proceso. Porque si el abogado llega y dice, bueno, pues sí, le pegaron pues porque él empezó y trató de robarles y en el momento en el que agarró las cosas, pues ellos se defendieron nada más e hicieron uso de la legítima defensa. Grave error. Ahí no hay legítima defensa. La legítima defensa tiene condiciones muy particulares que se llaman defensa equitativa, instantánea, sobre un ataque real, inminente y necesario. Quiere decir, solamente tenían que haberlo sometido, no darle la golpiza que le dieron. Eso ya no es legítima defensa. Entonces, el defensor tendría que hacer una estructura legal primero, saber cómo va a defender y después convertirla en argumentos, convertirla en elementos necesarios para presentar una debida argumentación para el juez y que el juez lo entienda y que al juez le quede claro mi intención de decir, su señoría no tiene por qué imputarles un delito, no tiene por qué acusarlos. Obviamente, en este caso particular de la combi habría una situación evidente. A ellos solo se les podría detener por orden de aprehensión, porque no son detenidos en flagrancia, en ese momento no los detuvieron. Entonces, tendrían que ser detenidos a través de una orden de aprehensión que fue emitida por un juez. Muy posiblemente ya la estén emitiendo y van a ir por ellos si los localizan a sus domicilios. Y en virtud de que es una orden de aprehensión, el abogado tendría que saber que la primera etapa ya ni siquiera se va a discutir. La legal detención está justificada con una orden de aprehensión. A partir de eso, entonces, tendría que preparar su argumento para una etapa posterior. A la hora de vinculación a proceso, a la hora del debate de imposición de medidas cautelares. Y todo esto tiene que saber técnicamente dónde lo va a proponer y argumentativamente cumplir con una estructura suficiente que permita defender a su representado. Si no es así, si no tiene un abogado con suficiente conocimiento y estructura mental para hacer argumentos sólidos, el juez lo puede quitar. De hecho, si nos da tiempo, voy a pasarles un pequeño video cortito donde un abogado está haciendo una defensa y ahí es notorio esta deficiencia tan terrible que es no tener argumentos o peor, no poder plantearlos correctamente. Cuando nosotros queremos decir algo y empezamos a decir una serie de cosas que nadie entiende y no las ordenamos, no hago primero una tesis, después hago un planteamiento hipotético de prueba y después voy a hacer mi conclusión con mi respaldo de esquemas
del lenguaje. Hace un rato me maravillaba, muy contento además, escuchando una conferencia de la maestra, de la doctora María Elena González. Y es tan experta en esto del lenguaje que utiliza tropos para su discurso. Y nos decía, por ejemplo, sobre la sinécdoque, sobre las analogías, sobre diferentes tropos que nos sirven para el lenguaje, que son muy útiles. Entonces, imagínense ustedes a un abogado que no pueda manejar simplemente sinónimos, que no sepa manejar elementos retóricos en el lenguaje. Se utilizan mucho. Utilizamos retórica, utilizamos tropos, utilizamos elementos para adornar el lenguaje en juicio. Hay muchas ocasiones en las que llegamos a convencer a un juez dependiendo de la estructura argumentativa que planteamos. Por supuesto, se soporta con pruebas, pero sobre todo con un esquema predeterminado de estructuras de lenguaje y argumento. Si no tenemos la suficiente claridad para armar una estructura, vamos a tener dificultades en un juicio, porque no sabríamos expresar, porque vamos a hacer una diferencia. Vamos a dejar claro, hablar no es argumentar. Hablar es un acto modelador del ser humano. Nosotros hablamos mucho, y hay muchas personas que tienen una facilidad para decir y decir y decir y decir un montón de cosas. Pero a veces nos pasa que después de haber escuchado decimos, oye, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Porque no lo entendí muy bien. Y puede haber alguien que se pasa 30 minutos echando un rollo y al final le digo, oye, ¿y qué me quisiste decir con eso? Hablar es un acto natural en el hombre, en el ser humano. Pero crear argumentos es una especialización del lenguaje. Hablar no es lo mismo que argumentar. Todos nosotros, los seres humanos, vamos creando argumentos en nuestra vida, permanentemente. Es más, a veces les digo a mis alumnos, casi los primeros argumentos que empezamos a hacer es cuando queremos convencer a la mamá de que nos deje ir a una fiesta. Y empezamos a armar un argumento, es que fíjate mamá, que es que fíjate papá, que lo que pasa es que, ahí que estoy haciendo, tratando de estructurar un argumento, porque estoy dando razones. Hablar incluso podría ser un saludo, hola, es una expresión del hablar. Pero argumentar requiere estructura, requiere tener elementos de convencimiento. La teoría de la argumentación jurídica, que es un trabajo que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo y que yo espero que muy pronto tengamos un libro, espero que el mes próximo ya puedan ustedes adquirir un libro que acabo de presentar y que me hace el favor Flores Editor de llevar a las librerías con un prólogo del doctor Raúl Carranca y Rivas, que me ha hecho el honor de poner un prólogo. Y mi libro se llama justamente Teoría de la Argumentación Jurídica. Y ahí platico todo esto que les estoy diciendo. Argumentar es construir, no es hablar por hablar, no es tardarse horas hablando, no es echarle poesía a la palabra. La teoría de la argumentación jurídica es construcción clara de tesis jurídicas perfectamente estructuradas y establecidas con el fin de convencer. Aquí en esta imagen, lo que planteo inicialmente en el libro es, existen muchas teorías de la argumentación jurídica, muchas, ahí tenemos varias teorías de la argumentación jurídica, las pusimos así en círculo. Porque muchos autores han hecho teorías de la argumentación jurídica. Solamente por citar algunos, tenemos a Robert Alexy, un extraordinario especialista del lenguaje,
Tenemos, entre otros, magníficos autores, un español, Manuel Atienza, que es especialista en argumentación. Tenemos, por supuesto, los teóricos clásicos que aquí me ponen en la presentación, los grandes especialistas del lenguaje que convencían a través de buenos argumentos, Aristóteles y Platón, antes los sofistas, los grandes argumentadores de la historia. Ahí hacemos un pequeño recorrido de todo esto y tenemos ya dentro de los actuales especialistas del lenguaje jurídico, podemos citar a Neil McCormick, podemos citar a Robert Alexy, que les mencionaba yo hace un ratito, a Chaim Perelman, entre otros, a Manuel Atienza, que son especialistas del lenguaje que han escrito mucho. Yo he tratado de reunir a todos estos especialistas y hacer una pequeña explicación de cada uno de ellos de lo que consideran los elementos fundamentales para hacer argumentos. Un abogado, un jurista que va a ir a un juicio, no puede, eso sí es imposible, es una recomendación de abogado a abogados, no puede ir a inventar un argumento ahí, a ver qué se me ocurre, a ver qué puedo decir en el momento que el juez me diga, a ver, abogado, tiene el uso de la voz. Y en ese momento, a ver qué se me ocurre. La argumentación requiere preparación. La argumentación necesita estudiar el caso, preparar elementos para llegar a un objetivo claro. Convencer. ¿Convencer a quién? Al juez, por supuesto. Quiero que el juez entienda mi intención jurídica y quiero que el juez quede convencido de lo que le estoy diciendo. Por eso, construir un argumento para convencer, para discutir, para disuadir, tiene un objetivo específico. Podemos saber mucho de derecho, podemos ser expertos en el nuevo sistema, podemos conocer muy bien desde el artículo primero al último del Código Nacional de Procedimientos Penales, o podemos conocer el contenido de la Constitución de la primera al 136, pero si no sabemos expresarlo a través de un argumento, prácticamente estamos perdidos, porque no sé cómo expresar las ideas que he tomado del Código Nacional, o no sé cómo expresar las ideas de un suceso fáctico. Quiero decir, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo que hemos estado utilizando durante toda esta plática, el caso de la combi. El caso de la combi lo vimos todos, lo vimos desde diferentes ángulos, en repeticiones, ya hasta hay una cumbia, creo, una canción de la combi, ya hay un poema de la combi, y todo el mundo vio eso. Pero quien va a tener que expresarlo es el abogado que defienda a estas personas que se defendieron dentro de la combi. Y entonces ahí va a tener que hacer una estrategia para explicarle al juez desde su visión cómo sucedieron los hechos. Porque el juez debe de ser imparcial y lo único que va a escuchar es lo que le digan las partes, lo que le digan los que están en la audiencia. Por eso el fiscal le va a decir su visión, su versión, y la va a construir con argumentos y le va a decir, y su señoría, fueron excesivos, lo agredieron con toda mala fe, lo agredieron sin darle el derecho a una defensa, lo golpearon hasta el cansancio. Y el fiscal tratará de demostrarle al juez a través de sus argumentos que esto fue un acto gravísimo, violatorio, agresivo, y va a construir una estructura argumentativa. Y por supuesto la defensa tendrá que construir el otro argumento, cómo van a defender, pero todo lo tiene que hacer a través del pensamiento de convencer al juez. Por eso es tan importante, primero como recomendación inicial, que sigamos a los clásicos, pero también a los nuevos creadores de las estructuras de los argumentos. Por supuesto, el libro
que se estará en las librerías el próximo mes, espero yo ya en septiembre, y que podrán ustedes encontrar, Teoría de la Argumentación Jurídica de un servidor. Espero que les sirva para construir argumentos. Yo he tomado datos de muchos autores. Hablaba hace un momento de diferentes autores, entre los que se mencionan aquí algunos: Cicerón, Noam Chomsky, un extraordinario especialista del lenguaje; Gerardo Ramírez Vidal, un especialista uruguayo, también extraordinario en materia de argumentación. Y ellos han tomado como objetivo buscar el fin último que tiene la argumentación. ¿Para qué? ¿Qué busca la argumentación? Busca crear, diseñar, formar estrategias y estructuras del pensamiento para llegar a construir elementos argumentativos sólidos a través de técnicas y alcanzar el convencimiento ante el juez. De ahí la importancia que el abogado especialista encuentre el fin fundamental de la argumentación, que es buscar la utilidad y la funcionalidad de las teorías de la argumentación jurídica, que me sea útil verdaderamente. Hay grandes autores que han trabajado sobre la argumentación durante mucho tiempo. Hay algunos que son muy útiles para el derecho, hay otros que tal vez no tanto, pero necesitamos encontrar aquellos especialistas que nos den los elementos necesarios para encontrar la razón de la utilidad y la funcionalidad en el acto del habla que llamamos argumentación. Esta definición que les pongo aquí es la definición con la que yo planteo la argumentación. Primero, debemos entender que es un acto intelectual, es un acto intelectivo, es un acto que se desarrolla en la mente de quien va a definir. Requiere, por supuesto, de suficiente conocimiento jurídico. Y este se construye a través de actividades metodológicas y racionalmente estructuradas. Hace un momento decía, no podemos llegar a un juicio a ver qué se me ocurre. Eso es gravísimo en algunos abogados que, conociendo que saben manejar el discurso, suponen que podrán llegar a ver qué se le ocurre en el momento y toman un asunto que acaban de conocer hace 30 minutos y les dicen, oye, vas a entrar a una audiencia, mira aquí está el expediente, la carpeta de investigación. A ver qué se te ocurre decir. Eso es terrible. Porque la argumentación es el trabajo más importante que va a desarrollar un abogado frente a un juez. Porque todo lo tiene que expresar a través de la oralidad que construye. Por eso, en esta definición que está en mi libro, lo que planteo es que el abogado debe de tener una estructura tan sólida del conocimiento del lenguaje, de la sintaxis, de los tropos, de la estructura correcta, que es fundamental que su trabajo lleve a una actividad útil y funcional. La pretensión es alcanzar a grado tal el conocimiento que incluso sepamos utilizar el metalenguaje. Esto de utilizar el metalenguaje en el derecho es fundamental. Y voy a tratar de explicarme, cuando hablo de metalenguaje, el sentido de fondo de decir qué quiere decir una palabra. Suena redundante, pero voy a decir, cuando yo trato de explicar algo, si utilizo una palabra que llamaríamos equívoca porque tiene muchos sentidos,
estoy cometiendo un error porque tal vez no me va a entender lo mismo la persona que me está escuchando. Voy a utilizar palabras en las que conozco perfectamente el contenido, pero aparte, que sé que me van a entender de la misma manera quien me escucha. Si yo utilizo palabras que tienen diferentes significados o que puede significar algo distinto para el que lo escucha, entonces estoy cometiendo un riesgo del lenguaje, porque tal vez no me va a entender o me va a entender de forma distinta a lo que yo pretendía alcanzar. El ejemplo que yo utilizo a tono de broma en algunas de mis conferencias o en mis clases es una palabra que utilizamos con muchísima facilidad que le llamamos amor. Les decía que muchas veces los jóvenes cuando se pregunta a un novio o a una novia, oye, ¿y qué sientes por mí? Te amo. Ah, listo. Ya, me quedó clarísimo. La pregunta sería, ¿qué significado tiene para el que lo dice y para el que lo escucha? Yo hago una broma en ocasiones con esto de decir, y si en ese momento la persona que preguntó, oye, ¿qué sientes por mí? Tal vez estaba pensando en matrimonio, en futuro, en hijos, algo lindo. Y la persona que responde tal vez estaba pensando en el fútbol del sábado. Y de esa manera se salió del problema, porque dijo, te amo, listo. Yo ya entendí que me estás hablando de amor, de respeto, de cariño, de futuro. Y tal vez no es así. La siguiente pregunta tendría que ser, oye, ¿y me explicas qué quiere decir te amo? Para entender el sentido de fondo de las palabras. En materia de derecho, nos causa mucho problema no entrar al estudio del metalenguaje, el fin último del lenguaje, lo que busca de fondo el lenguaje. Hay ocasiones en que en materia familiar mucho se da, que en algún convenio se dice, la pareja le dice al otro, pues cuentas conmigo para todo. Listo. ¿Qué quiso decir ahí esa persona? ¿Cuentas conmigo para todo? La persona a la que se le dijo esto tal vez diga, oye, por cierto, ¿me das dinero? Y la otra persona podría decir, no, espérame. Dinero no incluí en eso. No, perdón, es que me dijiste que me apoyarías en todo. Para mí todo implica también dinero. Ah, no, es que para mí todo es apoyo de otro tipo. Eso es pensar en el lenguaje limitado. Tenemos que entender cuál es el compromiso conceptual, el compromiso de fondo que estoy haciendo con las palabras, el compromiso que estoy creando con cada cosa que digo, el compromiso que hago con el concepto que utilizo. Y en materia de derecho es sumamente importante entender el sentido de fondo de las palabras, porque si yo utilizo una palabra en forma equivocada, lo que cometeré es que el juez interprete una cuestión distinta a lo que yo pretendía que me entendiera. Por eso tenemos que entender el fin de la argumentación. Tenemos que entender qué hacemos con el debate argumentativo. Y aquí les presento algunas ideas centrales de lo que es la argumentación. Primero, el argumento es el arte de hablar correctamente para convencer, que tiene que ver mucho con la retórica. La retórica es el arte de la elegancia en el lenguaje, o el mensaje correcto, con las palabras más precisas, y esto se viene estudiando desde hace unos 5,000 años para entender el fin del lenguaje, el arte de hablar para convencer. Hay un libro muy interesante de un filósofo sobre el lenguaje, ya es un tanto pasado, pero resulta muy interesante, es Arthur Schopenhauer, que habla de la erística, el arte de convencer, el arte de convencer a través del lenguaje. El arte, dice Schopenhauer, el arte de siempre tener razón. Y eso es un verdadero arte que se desarrolla con la práctica. Verán aquí también que
Noam Chomsky, uno de los filósofos del lenguaje más profundos de épocas recientes, dice que también el lenguaje es una cobertura ideológica al servicio de las clases dominantes. Y no quiero poner ejemplos tan claros, ¿verdad? Pero hoy, cada que escuchamos noticias, nos dicen palabras y palabras y palabras que nos convencen, pero no tienen nada de fondo, no tienen sentido con lo que se está diciendo. Alguien nos puede decir hoy, el COVID está bajando, ya no se preocupen, ya no hay contagios. Y diríamos, ¿de verdad ya no hay contagios? ¿O solamente es una idea que nos está convenciendo como sociedad para tenernos tranquilos? Es una forma de controlar a la sociedad el lenguaje también. El lenguaje puede hacer que las masas queden convencidas, y ahí tenemos el ejemplo de Adolf Hitler, que a través del lenguaje dominó prácticamente a toda Europa. Su país, su sociedad lo seguía solo por lo que decía, y ayer ponía yo un ejemplo, me tocó dar una conferencia en la UNAM, y no sé si, a ver si encontramos en este momento una frase interesantísima con la que abrí ayer en una conferencia. Quien emite esta frase es alguien que jamás creeríamos que pudo haber dicho esta frase. Vamos a ver si la podemos poner un poco más adelante. Por supuesto, la argumentación tiene diferentes fines y el objetivo es tener modelos claros de cómo voy a expresar mis ideas. El abogado tiene que tener claramente, muy claramente, su estructura argumentativa. ¿Y qué es lo interesante de ponernos a estudiar la argumentación? Que hoy hay modelos específicos que se han creado para la argumentación en nuestro sistema jurídico en América. En América Latina hemos desarrollado ya prácticamente modelos de lenguaje jurídico para el convencimiento. Cuando uno escucha abogados en Colombia, en Panamá, en Chile, en Costa Rica, en Perú, entendemos que cada país está creando sus modelos argumentativos. En México creo que hemos logrado bastante con nuestro procedimiento para convencer a la autoridad. Tenemos diferencias significativas con otros países como Estados Unidos, que tiene un modelo totalmente anglosajón, y tiene diferencias muy significativas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un jurado popular. Ahí al que hay que convencer es al jurado, no al juez, porque el jurado es un jurado de conciencia. Por eso hay tantas películas como esta de Cuestión de Honor, que es muy buena, y hay otra que se llama 12 de convencimiento. Son películas muy interesantes que resultan fabulosas para entender que nosotros no tenemos que convencer de la misma forma que se convence en Estados Unidos. Verán, hablábamos de que el lenguaje puede convencer de tal manera que nos sorprendería. La frase que les decía hace un momento, ahorita la tengo aquí a la vista, no la vamos a poder subir, pero se las platico. Es una frase maravillosa, pero les va a sorprender enormemente. Dice: debemos mantener nuestro país íntegro y libre de la corrupción, combatir la falta de unidad entre los hombres. Qué frase tan maravillosa. La dijo Al Capone. Es una frase. Hay quien maneja de tal manera el lenguaje que es capaz de decir situaciones tan interesantes. Esta frase la dijo Al Capone cuando se consideraba el enemigo público número 1. Y la dijo en una entrevista que le hizo un periódico. Y dijo esta frase tan extraordinaria que hoy nos sorprende enormemente, que el lenguaje tiene ese poder.
Incluso Al Capone podía decir frases tan interesantes y tan convincentes como esta. Entonces, si consideramos que nosotros tenemos la obligación de buscar lo más conveniente para nuestro desarrollo argumentativo, entonces debemos de ubicarnos en un sistema nuestro. En nuestros países, cada uno ha formado una característica de la argumentación, pero todos tienen como objetivo el convencimiento. Convencer a través del argumento. Vean qué importante, como abogados, nos resulta tener estructuras argumentativas convincentes, pero aparte, llenas de conocimiento jurídico, porque no puedo llegar a convencer solo con el número de palabras que voy a decir. No puedo convencer a un juez solamente a través de frases bonitas. Debo tener también conocimiento jurídico. Miren, en esta imagen, lo que planteo es, la teoría de la argumentación requiere de dos elementos fundamentales. Estructuras mentales bien construidas y expresadas a través del argumento, lo mismo que los elementos técnicos necesarios del conocimiento jurídico. Conocer el Código Penal, procedimientos, amparo, constitucional, y construirlo a través de un análisis racional que nos construya medios y formas de convencimiento argumentativo. De ahí la importancia de utilizar las palabras correctas. Y voy a decirles algo que creo que deben de tomar en cuenta para este desarrollo de argumentos. Hoy tenemos un principio. En el sistema penal hay que tomar en cuenta que la verdad como algo preliminar, previo, existente de antemano, no existe. La verdad se justifica. En esta frase, que también está en el libro, que les comentaba, que estará próximamente en las librerías, hago un planteamiento, porque aquí no hay verdades, no hay una verdad absoluta, no hay la verdad de la defensa y la verdad del fiscal y la verdad de la víctima y la verdad del asesor y la verdad del juez. La verdad que va a ganar es la verdad con más elementos de convencimiento. La verdad que va a tener el peso mayor para convencer es la que se justifique más correctamente. Por eso decía aquí, en el sistema penal nuevo, en el sistema penal acusatorio, la sentencia no es justificada por ser verdadera de antemano, o sea, no hay una verdad previa a la que voy a defender, sino que se va a convertir en verdad porque será la que gane, porque es la que se justifica mediante pruebas, mediante argumentos. Muy posiblemente, el principal objetivo de la argumentación es alcanzar lo que llamamos verdad jurídica. Pero la verdad jurídica en sí misma no existe. No hay una verdad jurídica de antemano. Esa la tenemos que ganar en juicio. Y se gana a través de los argumentos. Hay una pirámide que a mí me parece muy interesante. Es una pirámide que se ha desarrollado en donde se habla de la importancia del nivel de los argumentos. Entre más conocimiento se tiene, más alto se alcanza el nivel de la pirámide. Esta pirámide tiene como fin ir desarrollando nuestras capacidades hasta llegar al punto más alto. Y el punto más alto es refutar temas centrales con elementos de convencimiento. Esto es lo que llamamos la capacitación argumentativa. Cuando nosotros vamos desarrollando mejor lenguaje, nos convertimos en mejores juristas. Vamos conociendo estructuras, vamos conociendo
cómo el abogado puede ser mucho más convincente. Hay una frase que me gusta muchísimo de un autor austríaco que ha sido uno de los grandes filósofos del lenguaje, a pesar de que escribió un solo libro, es Ludwig Wittgenstein. Él escribió un libro que se llama el Tractatus Logicus Philosophicus, Tractato Lógico Filosófico, Tratado Lógico Filosófico. En este libro nos explica cómo hacer argumentos, pero lo más interesante que a mí me parece en este momento es esta frase: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Fíjense qué fuerte. O sea, un abogado, entre más expresiones tenga, hará más amplio su esquema de lenguaje, más amplio es su mundo para estructurar una defensa adecuada. En el Tractatus, en el punto 7, que es el último del libro, en su parágrafo 7, también hace una frase tremenda Wittgenstein, donde dice: de lo que no debemos hablar es mejor callar. En el campo del derecho es exactamente lo mismo. No puedo hablar por hablar. No puedo dedicarme a tratar de decir un montón de cosas sin sentido, porque eso no va a convencer nunca a un juez. Un juez conocedor, capacitado, muy probablemente lo primero que les va a decir es: licenciado, ¿a dónde quiere ir? Ya me dijo muchísimas cosas, pero ¿hacia dónde se dirige su argumento? Por eso es tan importante la argumentación que en alguna conferencia y en diferentes foros se ha hablado de que cómo se califica al mejor abogado. Se han hecho estadísticas para saber qué es lo que más se reconoce en un jurista. ¿Cómo es que llamamos a un buen abogado? ¿Quién es un buen abogado? Pues el 72% de todos los estudiosos que se entrevistó en América han dicho que un buen abogado es el que tiene buenos argumentos, que construye argumentos. El resto de la población, la mayoría de la población que no es abogados, también han dicho que un buen abogado debe de ser aquel que sabe hacer argumentos. Y en los jueces pasa lo mismo. En las estadísticas judiciales, a quienes se les ha preguntado cómo identificarían a un buen juez, es el 75% de los que están dentro del campo del derecho han dicho que un buen juez es aquel que argumenta correctamente. Y el 90% de la población que va a un juzgado reconoce a un juez como bueno cuando tiene un buen nivel de proceso argumentativo. De ahí la importancia de tener un proceso de conocimiento. Cuando decíamos que es un proceso intelectivo, que es un proceso que deviene de la mente, tiene que llevar pasos. Y esta es una recomendación que les dejo, porque un buen argumento tiene que empezar por una teoría que se adecúa a un caso práctico. Vamos a pensar en el ejemplo que hemos estado utilizando. Conocemos un caso, preparo una teoría, lo voy adecuando, lo ajusto a esta situación, le voy dando forma y después lo convierto en un argumento. Lo voy convirtiendo en mi arma más poderosa. Lo voy convirtiendo en argumentos. Y fíjense, aquí hay algo importante. ¿Qué no es el argumento? Argumentar es convencer, estructurar, tratar de llegar al convencimiento. Pero ¿qué no es la argumentación? No es memorización. No se trata de aprendernos algo de memoria para leerlo o para llegar y decirlo en juzgado. Ya sabemos que aparte la lectura está prohibida en los juzgados, si no es solamente a través del ofrecimiento probatorio. Y ciertas consideraciones que deben de ser leídas. Pero fuera de eso, no debemos de leer, pero tampoco se trata de memorizar. El argumento no es rígido, no me aprendo 20 palabritas y las saco en cada audiencia. Grave error. No tiene que ver ni con memorización, ni con aprendizaje rígido.
tiene que ver más con la racionalidad, con las construcciones, con el pensamiento intelectual de desarrollo. Y vamos a ver, si consideramos esto de los criterios de convencimiento, es alcanzar un objetivo específico, la defensa técnica. Un buen abogado va a tener suficientes elementos de convencimiento. Con esto quiero hacer algunas recomendaciones. Primero, estudiar el caso, preparar técnicamente nuestros argumentos, practicarlos previamente, hacer estructura y desarrollarlos claramente ante el juez. Claramente, con condiciones específicas, prácticas, analíticas, que lleguen al convencimiento judicial. Quiero cerrar con una frase de un filósofo que a mí me gusta muchísimo, que es Friedrich Nietzsche, que a través de esta frase creo que nos da una idea general de lo que buscamos: la profundidad en el lenguaje, el convencimiento. Por supuesto que hay mucho que decir sobre argumentación. Esto fue un pequeño ensayo, una pequeña propuesta de que ustedes sigan practicando la argumentación. Quiero resumir en el sentido de decir, ¿es importante la argumentación para los abogados? No solo es importante, es fundamental. Les voy a mostrar la portada del libro para que ustedes puedan buscarlo próximamente en las librerías. Será un placer también hacérselos llegar por vía electrónica a través de la directora general, mi amiga y admirada maestra María Elena González. El libro, para que ustedes lo tengan, ahí viene todo esto de lo que hemos platicado, y por supuesto también trae otras muchas técnicas que ustedes podrán utilizar en juicio. Podrán utilizar herramientas tales como la concreción, como la claridad, la limitación del lenguaje. La pretensión es que cada uno de ustedes tengan las herramientas necesarias para enfrentar un proceso penal, un proceso civil, un proceso en materia administrativa, porque ya todos son orales, y lo hagan correctamente. La argumentación no solo es importante, diría yo, es fundamental. Doctor, ¿me escucha? Rubén, muchas gracias, Rubén. Ha sido un placer verdaderamente escucharte. Estaba yo buscando ahorita mi libro de Elena Beristain sobre tropos, sobre figuras retóricas, que es el clásico. Coincidimos en el amor por el lenguaje, por citar a Wittgenstein, a Chomsky, a Schopenhauer. Qué bueno que nos encontramos en términos no solo del lenguaje hablado, sino del lenguaje plástico en este amor por las formas. La forma es fondo y en el saber pedir está el dar. Diríamos fácilmente, ¿verdad? En el saber argumentar está a lo mejor la consecución de la justicia en el caso de una buena argumentación, en el caso de un debido proceso. Hay preguntas ahí en nuestro chat, hay comentarios también, hay más de 90 participantes. Y yo quisiera entonces ahora cederle la palabra a Alfredo para que nos haga el licenciado Cortés Lugo el favor de leer las preguntas y tú puedas ir respondiendo, y desde luego que se sepa que van a tener su diploma de participación a todos los asistentes. Alfredo, gracias. Doctor. Y muchas gracias. Con mucho cariño, Rubén, para ti. Muchas gracias. Gracias a la maestra María Elena, quien es nuestra directora general. Doctor Rubén Pacheco, excelente ponencia, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios similares, precisamente agradeciendo esta excelente ponencia. Y bueno, voy a
a hacerle las preguntas que nuestro auditorio está haciendo. Primero de ellas, el maestro Sergio Adrián Mendieta Rojas nos dice: doctor, ciertamente el debido proceso tiene relevancia en inicio en el nuevo sistema penal en México. Empero, ese debido proceso trasciende a otras materias del derecho. ¿Cuál es su opinión al respecto? Perdidamente en esa mencionada defensa técnica. Por supuesto, es un tema sumamente interesante y además, por supuesto, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica emitió sus criterios a través de lo que debemos de llamar debido proceso. Y el debido proceso, ni más ni menos, como lo dice el maestro, no se limita exclusivamente a la materia penal. Debido proceso es aplicable a todas las áreas. Y a lo que nos referimos específicamente con estos conceptos de debido proceso es que un proceso cumpla con todos los requisitos que establece la norma y cada uno de los derechos que las partes tienen para ejercitarlo y que sean respetados todos y cada uno de estos elementos constructivos del proceso. Sin duda alguna, la Corte Interamericana ya ha hecho emisión contra México en varias veces, lo ha condenado por violentar el debido proceso, específicamente emitiendo decisiones que no tienen nada que ver con el contenido del juicio. Alguien que acredita, que demuestra, un juez llega y dice: para mí es culpable a pesar de todo lo que vimos. Es violar el debido proceso. Y es en cualquier materia, civil, mercantil, laboral, todas requieren del seguimiento de condiciones particulares que le den seguridad al acusado, al trabajador, a la víctima, etc. En todas las materias, coincido con el profesor, el debido proceso es análogo en todas las materias. Muchas gracias, doctor Pacheco. El licenciado Leonel Fernández Olivares dice: buenas noches. Mi pregunta es: ¿cuál es el momento de interrogar a un testigo de manera hostil? Muy bien. Es meramente procesal. El testigo hostil es en el contrainterrogatorio. Es cuando el testigo, por supuesto que no pertenece a la parte que presentó, digamos, yo ofrecí un testigo y entonces el testigo hostil sería en contra del Ministerio Público y la inversa también. Cuando el testigo fue presentado por el Ministerio Público y lo va a contrainterrogar la defensa, es ahí donde podemos pedir autorización al juez para tratarlo como testigo hostil. ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me quiere contestar correctamente? Porque está omitiendo respuestas. Y entonces, en ese momento, en el contrainterrogatorio, puedo solicitarle al juez el uso de la técnica de tratamiento del testigo hostil. Y en ese momento, el juez dirá: adelante. Y esto quiere decir preguntas inductivas. Le puedo decir: ¿verdad que usted lo mató? Y diría: no, espérame, ¿cómo le vas a decir eso? Sí, lo estoy tratando como testigo hostil. Preguntas inductivas. Muchas gracias, doctor. Laura Adriana Gómez González dice: me interesa el libro, ¿cómo, dónde adquirirlo? Ya lo mencionó el doctor. Excelente ponencia, muchísimas gracias. Manuel Vaderas Padilla dice: ¿qué porcentaje del 0 al 100 puede tener en el éxito de un juicio una buena argumentación y qué porcentaje la valoración de pruebas? Excelente pregunta. Déjeme decirle que, por supuesto, un juicio no se gana solo con argumentos. Requiere, por supuesto, el esquema constructivo de la prueba y su desahogo y los elementos técnicos. Pero la ejecución misma del proceso judicial requiere que toda la estructura tenga argumentos. Entonces, digamos que si tuviéramos que ponerle un porcentaje, solo por tratar de unirlos, yo diría que el 50% es argumentación y el 50% esquemas probatorios. Y además, la argumentación tiene que ser tan bien ordenada que a veces es más conveniente no argumentar. Hay ocasiones, y lo hemos visto en muchas audiencias, en las que ya está ganado el juicio, pero el abogado quiere quedar bien con el cliente y se pone a argumentar de más, y entonces comete un grave error. Entonces la argumentación también tiene que ver con entender el momento del argumento.
Hay ocasiones en las que la argumentación puede ser incluso lo que dijo Wittgenstein. Lo que no debemos decir es mejor callar. Muchas gracias, doctor. Licenciado Leonardo Nava dice, buenas noches a todos, excelente ponencia, solo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el argumento y la argumentación jurídica? Muy bien, gracias, licenciado Leonardo, un saludo. Déjeme decirle, la argumentación como teoría general del argumento es útil para cualquier esquema. La teoría general de la argumentación que se llama es saber estructurar en cualquier medio, incluso en algunos esquemas como el medio político. La teoría de la argumentación en general es útil para cualquier esquema, pero es amplia. No tiene o no debe tener en un momento dado un perfil específico. La diferencia con la teoría de la argumentación jurídica es que la teoría es específica. Tiene que ver con pruebas, con elementos de criterio jurídico, con criterios judiciales, con pruebas, con estándares, con leyes, con códigos. Entonces, digamos que la teoría de la argumentación jurídica es una teoría técnica, específicamente diseñada para juicio. En cambio, la teoría general podría servirnos hasta para convivir argumentativamente con la familia, por ejemplo. Una broma que yo hago frecuentemente es que cuando aprendemos a argumentar nos sirve hasta para con la pareja. Eso es teoría de la argumentación. Y jurídica, bueno, pues es exclusivamente para el esquema legal. Hasta para pedir permiso, dice el doctor. Así, hasta para eso hay que saber argumentar. Así es. Denise Esmeralda Castillo, hola, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué libros nos recomienda a los estudiantes para aprender más sobre la argumentación? Gracias, Denise Esmeralda. Pues voy a insistir, el mío, por supuesto, léanse ese para empezar. Y después de ese podrían leer a Manuel Atienza, podrían leer a Chaim Perelman, a Robert Alexy. En general, hay un filósofo también muy interesante, Jürgen Habermas, que tiene un libro que se llama Validez y Facticidad. Ese también es muy útil. Les recomiendo empezar por algo un tanto más ligero, y por eso insisto en que lea Denise Esmeralda mi libro, y con mucho gusto se los haré llegar también en cuanto ya estén en las librerías. Ok, muchas gracias, doctor. Brenda Díaz dice, buenas noches. ¿Cuándo es que el argumento tiene que parar? ¿Cuándo saber que su argumento está bien hecho y no falta algo? Gracias, Brenda, por la pregunta. Extraordinaria pregunta. Saber argumentar también es saber en qué momento me voy a detener. Saber argumentar es también tener la estrategia necesaria para no seguir hablando más de lo necesario. Hay un autor que se llama Paul Gris, que escribió ¿Qué hacemos con el lenguaje? Es un libro muy interesante. Y él nos propone las 4 máximas, y se llaman las máximas de Gris. Y en esas máximas, una de ellas es justamente esta, saber cuándo detenerse. Es lo que pasa mucho a veces con los vendedores, cuando uno llega a un lugar donde yo ya voy decidido a comprar, y tienen la intención de convencernos y siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando, y llega el momento en el que dices, ¿sabe qué? Ya lo pensé mejor no compro. Incluso saber detenerse es estratégico. ¿En qué momento voy a decir un argumento? Tiene su especialización. Por eso es tan importante, Brenda, te agradezco la pregunta, que aprendamos a hablar con estructura y con estrategia. Muchas gracias. Gabriela Castillo Carrera dice, hola, buenas noches. Felicito extensamente por la ponencia. Sin embargo, mi pregunta como recién egresada, ¿qué otros consejos puede darnos para los que apenas vamos adentrándonos como abogados, postulantes, para perder un poco el miedo a la oralidad? Felicidades a Gabriela por ser egresada recientemente y le agradezco la pregunta. Pues mi recomendación principal es que empecemos por aprender. Aprender este nuevo esquema que nos han traído, conocerlo, practicarlo, ir trabajando en lo más cercano que tenemos, nosotros mismos. Practiquemos con nosotros mismos.
Yo tengo ya algún tiempo, no voy a decir cuánto tiempo tengo de dar conferencias, y todavía sigo practicando un día antes mi conferencia. Esto que estoy platicando hoy no fue cosa de ocurrencia de hoy mismo, sino que ayer estuve practicando un poco y dentro de 2 días tengo otra conferencia. Bueno, pues empiezo a practicarla, voy dándole forma. Creo que lo más importante, Gabriela, es practicar. El argumento no es algo con lo que podamos amanecer de la noche a la mañana. Es practicar. Te recomiendo mucho practicar, escuchar ponentes, escuchar a conocedores. Tú tienes aquí a una extraordinaria conferencista que es su directora general. Escucharla, oír el manejo del lenguaje, tener el conocimiento. Nos recomendó hace un momento un libro fabuloso para poder hacer estas incrustaciones necesarias de datos como los tropos, la retórica o algunos elementos sintácticos. Esa sería mi recomendación, Gabriela. Gracias, doctor. Roque López Tarango, expositor, excelente expositor y muy buenas sus recomendaciones. Felicidades. Manuel Valderas Padilla dice, ¿su libro estará disponible en Guadalajara, Jalisco? Sí, por supuesto, va a estar a nivel de todo el país. Es de Flores Editor y pues con la esperanza de que ya pueda salir en el mes de septiembre. Ahora con esto del COVID se retrasó un poco, pero yo creo que ya para septiembre tendremos, a finales de septiembre tal vez, ya tengamos en todas las librerías, sobre todo Gandhi, Casa del Libro, todas estas van a encontrarlo sin ningún problema. Nancy Michelle, buenas noches. Felicitar por la excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué elementos son imprescindibles en la argumentación jurídica? Muy bien, Nancy, muy buena pregunta. ¿Qué elementos son fundamentales? Uno, primero, la coherencia. La coherencia es fundamental, porque si yo traigo un discurso disperso, nadie me va a entender. Si yo empiezo a hablar de algo antes que quería decir después y lo mezclo con algo que tenía para el final, ya me estoy perdiendo en la construcción argumentativa. Entonces, primero, orden. Segundo, concreción. No hay que darle tantas y tantas y tantas vueltas a los argumentos, Nancy. Hay que encontrar cuál es el objetivo y darle ese orden. Estructurar una introducción, un esquema central y una conclusión clara. Otra cosa es moderación. No se trata de hablar hasta el cansancio. Llega el momento en el que la gente dice, bueno, ya, por favor, cállese. Entonces, hay que ser moderados. Yo creo que esos 3 elementos serían fundamentales para hacer un primer esquema de estructura convincente. Gracias, doctor. Por aquí tenemos a Armando Terán. Excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos y su experticia en el tema. Saludos desde Ciudad Cerdán, Puebla. María Guadalupe Zamora Hernández dice, buenas noches, maestro Rubén. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo argumentan los jueces en casos difíciles? Excelente. Muy buena pregunta y se refiere a Manuel Atienza. Manuel Atienza es quien más ha trabajado sobre casos difíciles y cómo los jueces toman decisiones sobre los casos difíciles. Manuel Atienza hace un planteamiento. Los jueces tienen que utilizar el concepto de Robert Alexis, que se llama ponderación. Dentro de todos los elementos que me plantean las partes, tengo que hacer una ponderación de argumentos. Y esos argumentos los voy a ir evaluando en relación a la tesis argumentativa que me planteen. De hecho, uno de los planteamientos más interesantes de Manuel Atienza, que es quien habla de los casos difíciles, es, primero, entender el caso difícil, desmembrarlo e ir entendiéndolo por partes. Los jueces dividen los casos, van analizando punto por punto. Y creo que esa sería la forma de resolverlo, María Guadalupe. Muchas gracias, doctor. Juan Francisco Villarreal Solís dice, muchas felicidades por la ponencia. ¿Pudiera repetirnos el nombre del libro, por favor? Su libro, doctor. Claro que sí, es Teoría de la Argumentación Jurídica para el Sistema Acusatorio. Ok, y ya no tenemos más preguntas, pero muchas felicitaciones, doctor, a las cuales también me sumo. Por aquí nos hace falta otra, perdón. Licenciado Leonel Fernández Olivares dice, ¿cómo se debe estructurar un argumento?
Maestro Olivares, muchas gracias. Yo diría que la estructura básica es primero preparar una introducción, después hacer elementos técnicos que sostengan ese criterio, jurídicos, por supuesto. Después, hacer un esquema derivado hacia las pruebas. Esto más o menos lo resume la ley diciendo debemos tener elementos fácticos, jurídicos y probatorios en cada discurso. Debemos unir esos tres elementos, el hecho fáctico con los elementos técnicos, teóricos y una conclusión suficiente, que sería el esquema probatorio con su conclusión debida. Ok, ya me sumo, le repetía, me sumo a las felicitaciones. Excelente ponencia del doctor Rubén Pacheco Inclán. Agradecemos mucho esta disponibilidad que tiene de compartir sus conocimientos con nosotros. Y aquí nos hacen otra pregunta más. Cintia Gómez Ramírez dice, hola, buenas noches, doctor. Excelente ponencia, muchas felicidades. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se justifica la sentencia mediante la razón instrumental? Qué interesante. Cintia, tremenda pregunta. Esta tiene mucho que ver con filosofía. La razón instrumental, diríamos que es algo parecido a la frase que les ponía hace un momento. Aquí, la razón instrumental quiere acercarnos a esta tesis de que no hay una verdad inicial a la que hay que defender. La instrumentalizamos, la convertimos en pruebas. Gana el que mejor prueba, el que mejor argumenta, el que en esa unión de prueba y argumento convence. Aquí la instrumentalización la tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que cada uno de los elementos que nos plantea el Código Nacional es un instrumento de prueba, es un instrumento de convencimiento, es un instrumento lógico. Aquí utilizamos la lógica jurídica para alcanzar esta instrumentalización y demostrar mi interés jurídico en juicio y convencer al juez. Tenemos otra pregunta, doctor. Gracias por la respuesta. ¿Se puede realizar un nuevo argumento para una persona con sentencia de 32 años y han pasado 11 años? Ahí sí que la dificultad sería considerar más que si hacer un nuevo argumento, conocer la etapa en la que se encuentra. Por ejemplo, si estuviésemos en posibilidad de plantear un amparo, por supuesto, los argumentos cambian, debiendo considerar en qué etapa estamos, si estamos en etapa de juicio, si estamos en etapa de apelación, si estamos en etapa de amparo o revisión, entonces estaríamos en diferentes argumentos, porque como ustedes saben, en el juicio de amparo se analizan violaciones constitucionales, ya no procesales. Y si fuéramos a la revisión, son condiciones específicas de violación constitucional, y entonces serían argumentos diferentes. Y todavía si fuéramos más allá, si fuéramos a la búsqueda de análisis sobre derechos humanos ante la Corte, los argumentos se modifican. Sí, sí se cambian los argumentos en las etapas diferentes que deba de enfrentarse el proceso. Muchas gracias, doctor. Dice Eduardo Feliciano Allende. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿esta estructura de argumento es la misma para materia familiar y civil? No, no, por supuesto. Cada una tiene su estándar específico. Yo me centro a la materia penal porque es a lo que me dedico y también atiendo específicamente al esquema del nuevo sistema. Pero en materia familiar son otros elementos, aunque la estructura es la misma. Por supuesto, la estructura general tendría que ser una tesis inicial, elementos de prueba, elementos conclusivos y convencimiento. Pero el lenguaje que utilizamos en estas dos materias es distinto, aunque si somos un tanto especializados, ya encontraremos elementos muy particulares para cada una de las materias, aunque el argumento se construye igual. Carlos González de Nova dice, ¿cómo estructurar una buena apertura de alegato? Carlos, muy buena pregunta, sobre todo cuando estamos hablando del nuevo sistema,
El alegato debe ser un alegato, como hace un momento decía, claro, concreto, conciso, preciso y con pretensiones claras, con una estructura tan comprensible que al juez no le quede duda, que al juez no le dejemos ambigüedades, que no le dejemos posibilidades de pensar algo que yo no quiero que piense. Voy a poner un ejemplo específico. Cuando a alguien se le ocurre decir una frasecita que nos enseñaban antes en las universidades, si bien es cierto, mi defendido no lo mató, pero si lo hubiese matado, ya cometí un grave error de estructura argumentativa, porque yo estoy abriendo una posibilidad que no quería que el juez tuviera en su mente. Entonces, evitar estas complicaciones innecesarias con el argumento. El argumento tiene que ser el de apertura, el de etapa de juicio, lo que llamamos el alegato de apertura, tiene que ser congruente, sólido, claro y con pretensiones muy específicas, dependiendo de la posición que tenga, buscar la inocencia o bien la culpabilidad. Alejandro Mendoza, excelente ponencia, maestro, mil gracias. Estaremos en la espera de su libro. Muchas gracias. Esta pregunta ya la hicimos. Ya, creo que son todas. Pues nuevamente, doctor Rubén Pacheco Inclán, de verdad agradezco infinitamente que nos haya compartido sus conocimientos, una excelente explicación del tema y, por supuesto, invitarlo nuevamente a si en un futuro nos comparta, sobre todo ya con su libro en mano, y la oportunidad tal vez de presentarlo en la institución a público abierto, ya que tengamos la oportunidad de que podamos hacerlo de manera presencial, de verdad, muy interesante, y sobre todo para nuestros alumnos de la maestría, precisamente un libro muy recomendable para sus clases de argumentación jurídica, porque la realidad es que es muy, muy interesante. Muchas felicitaciones, son bastantes, ya usted vio algunas de ellas, ¿no? Y sin embargo, de cualquier forma, le externamos este agradecimiento a nombre de la UPEM y, por supuesto, de nuestra directora general, la maestra María Elena González. Doctor Rubén Pacheco Inclán, muchísimas, muchísimas gracias. Yo agradezco a todos sus alumnos, a ustedes, a cada uno de los participantes por su amable atención, a usted, maestro Alfredo, y sobre todo, y en forma muy particular, mi agradecimiento a la doctora María Elena, que es, aparte de ser su amigo, y así me considero, soy su admirador, y por eso halagadísimo estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.